Buenos días, hermanos, pongámonos de pie para alabar a nuestro Dios. El Salmo 78 dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. El versículo 7 dice: al fin de que pongan en Dios su confianza. El Señor es nuestra confianza, ¿verdad? En Él tiene que estar nuestra esperanza, porque ha hecho grandes maravillas y las seguirá haciendo, y cada día sus misericordias son nuevas. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres tan poderoso, tan bueno, tan misericordioso, y queremos proclamar de tu amor, de tu verdad, de generación en generación, y contarlas a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, porque a pesar de que estemos en dificultad, tú sigues siendo Dios. A pesar de que estemos en enfermedad o en salud, tú sigues siendo el Dios soberano. Y si estamos en escasez o en abundancia, sabemos que tú eres el Rey de todo. Y por eso proclamamos tu nombre, proclamamos tus verdades y reconocemos que no hay otro Dios como nuestro Dios, tan grande, tan digno. Te alabamos, Señor, te ofrecemos una ofrenda de palmas a ti. Vamos a cantar a nuestro Dios.
queremos andar conforme a tu palabra. Y hoy te pedimos que afirmes nuestros pasos en ti, Jesús, que eres la roca de nuestra salvación. En tus huellas voy a fijar mis ojos en ti y paso a paso en tus promesas caminaré seguro en ti y como una antorcha a mi senda. En tus promesas caminaré seguro en ti y como una antorcha a mi senda tu palabra me alumbrará. Señor Jesús, tú eres mi meta.
Llévanos a ti, Señor, porque sabemos que nada nos puede separar de tu amor. Nada puede separarnos de tu amor, Señor. De ese amor tan grande que derramaste en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, porque pusiste tus ojos en nosotros, a pesar de que nosotros éramos pecadores. Gracias, Señor, por ese amor tan grande. Tu amor por mí, oh qué amor, cuánto amor. En el camino a la cruz manifestaste tu amor por mí. Mi Jesús en cada
estabas pensando en mí. 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 Gracias, Señor. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Sin merecer. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Te agradezco. Estabas pensando en mí. Por tu amor, Señor. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por haberte desprendido de lo más valioso que tú tenías, que era tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que a través de esa demostración de amor es que hemos sido salvos y hemos sido librados de una eternidad sin ti. Muchas gracias, Señor. Cada día queremos conocerte más, para contemplar tu hermosura y tu santidad, para poder verte a ti, Señor. Abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Forastero yo soy en la tierra. Señor, reconocemos que solo estamos de paso en este mundo. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios todo el tiempo. Señor, abre nuestros ojos para mirar tus maravillas, las maravillas de tu ley y de tu palabra. Nuestro corazón te anhela, mi alma te desea, mi alma tiene hambre y sed de ti, Señor. Sed del Dios vivo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el esplendor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo.
nuestro anhelo, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Tú eres santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte, queremos verte. Santo, santo, santo. Santo, eres santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Eres santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo. Quiero verte. Quiero verte. Te alabamos, Señor, tú eres santo, tú eres digno. No hay otro Dios como tú, Señor. Gracias, Padre. El Señor le bendiga a mi hermano, puede tomar su lugar. ¿Cómo está? Gracias a Dios por un nuevo día. Gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado. Es un privilegio, usted lo sabe. Cada día son nuevas las misericordias de nuestro Señor. Cada día. Y tenemos que aprender a agradecer por todo. Queremos darle los buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde nos estén viendo.
Desde Casa de Oración León, en el Bajío, México, les damos la más cordial bienvenida. Estamos transmitiendo nuestro servicio al Señor para hacer bendición al lugar donde vayamos, llevar la palabra, alabar su nombre. Y pues mis hermanos, qué bueno que todavía podemos reunirnos, aunque sea pocos, con las restricciones que tenemos por el semáforo naranja, pero que pues gracias a Dios podemos seguirnos reuniendo presencialmente algunos. Así que bienvenidos a los que están aquí presentes y le damos una bienvenida a los que nos ven en casa, de las casas de oración, aquí en el Bajío y en todas partes que nos vean. Lo invito a que me ayude, que me acompañe a orar. Vamos a hacer una acción de gracias, mis hermanos. Entremos con acciones de gracias a los atrios del Señor. Esta es su casa, es la casa del Señor. Él es el que nos abre la puerta, Él es el que nos pone la mesa. Él es el que nos trajo a su luz admirable. Gracias, Padre eterno, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en ti encontramos todo lo que necesitamos, Señor. Más allá de ti no hay nada, Padre eterno, y lo entendemos. Y cada vez comprendemos más nuestra necesidad de aferrarnos a ti, de estar cercanos, de no alejarnos, tener nuestros tiempos personales contigo, Señor. Ahí donde tu consuelo, donde tu paz, donde tu abrigo, donde tu abrazo, donde tu consuelo está en cada corazón. Muchas gracias, Señor, porque en ti encontramos la paz y podemos seguir adelante, sin importar las circunstancias. Antes, al contrario, te damos gracias también porque en estas circunstancias que tú permites, nos vas mostrando caminos, nos vas enseñando, nos vas limpiando, nos vas purificando, nos vas dando lecciones de amor, nos estás preparando para cosas mayores porque solamente tú sabes lo que viene adelante, solamente tú, Señor. Y gracias, Padre eterno, porque nos das la oportunidad de poder ser luz, de poder ser sal en este mundo que cada día se pierde más. Con todas las circunstancias que suceden, Señor, y tú sigues protegiendo, cuidando, guardando a tu iglesia, porque el Hades no perseverará, jamás estará delante de ella. No hay condenación para tu iglesia, Señor. Muchas gracias. Queremos agradecerte y darte gracias y bendecir a cada familia de nuestra amada iglesia, Señor. En donde estén, Señor, envía tu bendición, sé con ellos en sus hogares. Mis hermanos aquí presentes reciban la bendición del Señor, sus familias, cada papá, cada mamá, cada pequeño. Gracias, Señor, porque tú sigues mostrando tu voluntad y tú sigues guardando a tu casa, Señor. Y bendecimos a cada familia, Padre eterno, porque tú estás haciendo una obra también en las familias. Nos estás mostrando la necesidad de estar juntos, de estar unidos. Queremos también poner delante de ti oraciones específicas de hermanos nuestros que han estado contagiados por este virus, Señor. Queremos orar por Constantino Rocha, por María Elena Velázquez, por Blanca Tenorio. A cada uno de ellos, Señor, te pedimos que mandes tu sanidad, Señor, a su hogar, que les des paz, que les des consuelo, que se sujeten a sus tratamientos, Señor. Y Padre eterno, queremos verlos nuevamente con nosotros. Así que oramos por ellos, Señor, para que tú extiendas tu misericordia. Igualmente con todo aquel que pues no solamente haya contraído este contagio, sino de cualquier enfermedad que se sienta aquejado, que su salud se esté desmoronando, que esté sintiendo que la salud le falla. Señor, vaya tu bendición ahí, Señor. Tu sanidad con ellos, Señor. En la cruz tú cargaste con nuestras llagas, Señor, con nuestras enfermedades. Por tus llagas fuimos sanados, Señor. Así que, Padre eterno, confiamos en que todo, Señor, siempre será conforme a tu voluntad. Queremos agradecer por Daniel Pozos, tuvo un evento muy grave y tú guardaste su vida, Señor. Gracias. Oramos por el sector salud como lo hacemos cada semana, Señor. Hombres y mujeres que están poniendo su vida por los demás, sé con ellos, guárdalos de mal, Señor, cuídalos mucho, Señor, porque tienen una vocación especial, Señor, la vocación de darse por otros. Así que refuerza, Señor, su ánimo, refuerza su físico, su salud y guarda sus casas.
Y qué decir, Señor, de todo lo que representa el que hasta hoy nos sintamos en tus manos, nos sintamos protegidos, cuidados, provistos de todo lo necesario. Han pasado muchos meses, Señor, y sabemos que esto puede extenderse un poco más, pero dentro de todo, tú has extendido tu cuidado, tu provisión y tu misericordia, Señor. Gracias por el pan diario, gracias porque no nos has dejado de tu mano, Señor, porque eres fiel a tus promesas de no haber justo desamparado. Así que, Padre eterno, sabemos lo que representa el que nosotros tengamos un acto de obediencia y de amor para con los demás al traer nuestra ofrenda y nuestro diezmo de manera voluntaria. Porque esto representa que tu palabra se sigue extendiendo, esto representa que hay alimento en tu casa y representa también, Señor, que podamos apoyar a quienes no tienen. Así que desde nuestra casa, desde este momento que depositemos nuestra ofrenda, estamos formando parte de la siembra para tu reino, Señor. Queremos bendecir a nuestros hermanos, queremos bendecir nuestra iglesia, queremos obedecerte a ti y depositamos nuestra ofrenda voluntaria, depositamos nuestro diezmo. Te pedimos que nos des sabiduría para poderla administrar correctamente, Señor, para que podamos seguir extendiendo tu reino, tu palabra por otros lugares, Padre eterno. Si alguna familia tiene problemas económicos, si alguno de mis hermanos tiene situaciones difíciles, también sé con ellos, Señor, y guárdales, que no falte el pan en su casa. Ponemos nuestras oraciones, acciones de gracias, nuestra intercesión, Señor, y nuestra gratitud delante de ti, en el bendito nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, Señor. Mientras nuestros hermanos servidores están pasando con los alfolís, le quiero pues dar algunas noticias, bueno, más que noticias, son algunos avisos. Sabemos que nos podemos reunir todavía con libertad, así como lo decíamos al principio, presencialmente, bajo las restricciones, bajo todas las normas sanitarias, y pues a través del grupo que tenemos como iglesia en WhatsApp, ahí se le están mandando constantemente no solamente avisos, sino también palabra, también se mandan los links de las enseñanzas, algunos consejos, y pues léalo, mi hermano, para que no pase desapercibido con todo lo que nosotros les hacemos llegar. Si alguien no está en este grupo, ¿puede levantar su mano alguien que no esté en este grupo, su teléfono? Bueno, los que no estén en este grupo, vengan con nuestra hermana, levanta tu mano, ella, Becky, la hermana, ella les va a tomar su número y los va a incluir hoy mismo. Y vamos a tratar de hacer una recapitulación de lo que hemos dado a lo largo de unos 2 meses para que puedan recibir toda la información que no tienen. Y así ustedes formen parte, bueno, ustedes forman parte de la iglesia, pero también de esta instrucción y todas estas, pues todo lo que les enviamos. Y bueno, ahí les decimos que no bajen la guardia. Mis hermanos, la situación está muy difícil. Este virus está agrediendo en cualquier lugar, a cualquier edad, en cualquier espacio, y necesitamos ser muy sabios, prudentes, cuidadosos. No es un juego, mis hermanos, no es un complot en contra de nadie. Ustedes lo único que tienen que hacer es obedecer, aunque no estén de acuerdo, aunque les moleste su cubreboca, aunque les molesten las cosas que de alguna manera parece que son muy redundantes, pero tiene que ver con su salud, tiene que ver con su vida. Cuando usted se guarda, cuando usted se cuida, cuando usted obedece, está usted cuidando no solamente su salud y su vida, sino también la de su familia, de su casa, su patrimonio. Mis hermanos, como cristianos tenemos que poner el ejemplo, el testimonio de la obediencia que debemos a nuestras autoridades. Guardemos nuestra vida, nuestra salud. Ya lo demás está en manos del Señor. Hagamos nuestra parte. Vamos ahora a la palabra. ¿Cómo ve? Estuvimos llevando a cabo 2 series a lo largo, desde que comenzó esta situación. Hemos tomado 2 series. Por mi parte, además de las enseñanzas que nos ha dado nuestro querido hermano el pastor Salvador Hernández,
En una de las series fue cuando Dios llama, haciendo un énfasis en cómo el Señor pues trata con los siervos y cómo trata con las personas cuando les hace un llamado. Y ese llamado pues lo entendimos perfectamente bien cómo es, cómo surge del corazón del Señor y la respuesta de los servidores, la respuesta de quien quiso servir a Dios. Y ahí van implícitas muchas cosas. Esas series también están a su disposición ahí en la cabina, los que deseen llevárselas en una memoria. Y la siguiente serie fue acerca de la fe. Cómo vivir en esta generación sostenidos en nuestra fe, y también tocamos varios temas que son verdaderamente, considero, valiosos para que ustedes fortalezcan su fe, sigan caminando. Y pues toda la palabra del Señor pues siempre va a ser un aliento, va a ser un bálsamo para nuestro corazón. Vamos a tener unas enseñanzas, porque estamos casi por terminar el año. ¿Ya se fijó que ya estamos casi oliendo a ponche? Y no se desanime, porque lo va a tener que tomar con un tapaboca, pues simplemente se lo baja tantito y se lo toma. Mire, va a poder hacer usted todas sus actividades, pero cuidándose. Y vamos a seguir dándoles las medidas de precaución. Así que, pues estamos por llegar al fin de año, y si Dios nos lo permite, pues de aquí a lo que termina, vamos a llevar a cabo unas enseñanzas que tienen que ver, pues, un poco más con la fe, que es lo que sostiene nuestras vidas. Y vamos a hablar ahora de lo que es creer. ¿Sí sabe qué es creer? Creer es fe. Y hay quienes creen, hay quienes no creen, hay quienes creen a medias, hay quienes por creer cambiaron su vida, cambiaron su historia, hay quienes por creer pues le dieron también un cauce total distinto a su vida, a la vida de su familia, a la vida de una nación. Y es lo que vamos a empezar a saber. ¿Qué puede hacer? ¿Qué va a suceder en la vida de alguien que cree? Obviamente que cree en Dios, que cree en quién es Él. Y para eso vamos a ir inicialmente al libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, si es tan amable. Y hoy vamos a tener esta enseñanza de la serie Creer, y es creyeron. Vamos a hablar de los que creyeron. Hebreos 1:1, si es tan amable, por favor. ¿Ya lo tiene? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, fíjese, muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, aquí se está refiriendo al Antiguo Testamento, cómo le hablaba al pueblo a través de profetas. Dice ahora: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, cuando llegó el Señor Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, o sea, Jesucristo es Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, está hablando de nuestra salvación. Dice, por medio de sí mismo, o sea, Él nos sustituyó en la cruz. Dice, ahora se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mire, este pasaje es reconocido o ha querido ser reconocido por muchos teólogos como la más grande o de las mayores revelaciones de Jesucristo, exaltándolo como Dios, al mostrarlo con la misma naturaleza del Padre, como el verbo de Dios, ¿verdad? Quien es el creador del universo y que en Él se sustentan todas las cosas. Esto nos remite al libro de Juan. En Juan 1:1, el apóstol Juan dice, en el principio era el verbo. ¿Y de quién está hablando? De Jesús. Dice, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y si nos vamos al versículo 14, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Mire, aquí el apóstol Juan ya nos está hablando también como, siendo Dios, en la figura del Hijo, Jesucristo es constituido como Salvador de la humanidad. Y al consumar esta obra de redención, regresó a su reino
está sentado a la diestra de la majestad. Y ¿sabe? Ese es el fundamento de nuestra fe. ¿Usted lo cree? Estamos hablando de quien cree. Mire, creer nos va a afianzar de tal manera que podamos poder soportar, recibir, aceptar las cosas que el Señor permite bajo una conciencia de que estamos en sus manos, que todo tiene el control, de todo tiene control. ¿Usted está convencido que el Señor tiene control de todo? Mire, como creyentes, nuestra seguridad y nuestras convicciones de la existencia de Dios, porque para comenzar tenemos que creer que Dios existe. Y si creemos que Dios existe, bueno, también esto nos lleva a creer en la salvación que tenemos en Jesucristo como una verdad, como una realidad. Y estas convicciones no deberían dejar la menor duda de por qué decimos creer en Él. Eso es bien importante. ¿Por qué usted dice que cree en Jesucristo como Salvador y Señor? Porque estas convicciones son las que determinan en el verdadero creyente seguir a Cristo, creer en sus palabras, en sus enseñanzas, en sus promesas. Y le permite no solamente reconocerle como Salvador y Señor de su vida, sino también para vivir conforme a su consejo y voluntad. O sea, no solamente usted va a creer, usted va a ser testimonio de que cree. Y eso va a ser con su vida. En el momento que le decimos, obedezca a las autoridades, sujétese a toda autoridad, viva la vida en su casa, usted varón, ¿verdad? Y trata a su esposa como el vaso más frágil. Usted, esposa, ame a su esposo, respételo. Ustedes, hijos, honren a sus padres. Son enseñanzas bíblicas y solamente las va a llevar a cabo el que cree. Porque el que cree quiere complacer a su Señor. Y reconocer a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, mis hermanos, nos lleva a reconocer su santidad, nos lleva a reconocer su esencia divina, porque por esa esencia divina, Él pudo ofrecer el sacrificio perfecto que justificó la justicia de Dios. Así fue como nosotros llegamos, por medio de Jesús, al Padre, por haberlo constituido como el único mediador para tener comunión con Él. No hay otro. No puede existir ningún hombre, mis hermanos, religión, credo, institución, deidad o nombre que pueda usurpar el carácter de intercesor y mediador de Jesucristo delante de Dios por nosotros. Y desde el principio dice la escritura que leímos en Hebreos que los profetas hablaron de Él. ¿Sabe cuál fue la primera manifestación de la imagen de Jesús como Redentor? A través del tabernáculo de reunión. En ese tabernáculo todo es un tipo, una figura de Cristo. Cada utensilio, cada elemento, cada material señalan parte de Él. ¿Y por qué es así? Porque Él es el tabernáculo del Señor, mis hermanos. ¿En dónde se presentaba el Señor? ¿A través de dónde se presentaba el Señor para hablar con Moisés? A través del tabernáculo. Ahí nos está dando la imagen viva de que solamente a través de Jesucristo Él puede tener contacto con el hombre. Allí vemos la primera manifestación, ese abrirnos el misterio de que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque Cristo es el tabernáculo de Dios. Mire, Él es el velo que se rasgó al entregar su vida, al haber sido rasgada toda su humanidad. Él es el arca de la alianza. Él es el contenido del arca. Él es la vara de Aarón, que significa el sacerdocio, la autoridad. Él es la palabra de Dios representada en esas tablas de la ley que estaban en esa arca. Él es el maná del cielo, Él es el pan de vida. Él es la luz de la lámpara, no solamente es la lámpara. Él es el pan de la proposición. Él es el altar del sacrificio y Él es la víctima inmolada como la ofrenda perfecta en ese altar. Todo es Jesucristo. Desde el principio, Él es todo. Y fíjese lo que son las cosas. Él fue la provisión del Padre para acercarnos a Él. Todo esto, toda esta grandeza, esta majestuosidad, esta inmensidad, sacrificada en un acto de amor
para hacerlo llegar a usted y a mí a la presencia de Dios. ¿No le da gracias a Dios por eso? Así fue como Él es la puerta, el camino, la luz que nos ilumina para alcanzar sus promesas, para llegar al reino celestial. Y fue a través de esta obra de redención con su sacrificio en la cruz que sustituye a cada uno de nosotros, los pecadores, y nos libra ¿de qué? Del yugo del pecado, la ira venidera, la condenación eterna. Todo por misericordia, todo por amor, todo por gracia. Mire, el propósito principal del Señor para el hombre fue reconciliarlo al hombre con Él. Y esto solamente pudo haber sido posible por medio de Jesús. Y quienes creen esto, ¿usted lo cree? Bueno, puede confiar y descansar en esa verdad. Descansar en Él. Y esto llena el corazón del creyente de paz, de confianza y de seguridad. ¿Usted la tiene? Porque creer nos permite tener la certeza y la esperanza que llegado nuestro tiempo, sea que nos lleve, sea que lo veamos venir en justicia, estaremos toda la eternidad con Él. ¿Usted cree estas promesas? ¿Se ha puesto a pensar además que por creer, mientras esté aquí, puede disfrutar de la paz y seguridad de que Cristo siempre estará a su lado? Y que va a suplir todas sus necesidades y que lo va a guardar en medio de toda aflicción. Si usted cree. Y todo porque un día reconoció su pecado. Todo porque un día usted arrepentido, clamó por el perdón de Dios y fue reconciliado con el Padre. Ahí usted recibió el abrazo de Dios y ¿qué cree? Nadie lo puede separar de Él. Porque para todo el que cree es la misericordia de Dios. Pero ¿qué pasa para el que no cree? Para el que rechaza la provisión de Cristo. Aunque diga creer en Dios. Aunque diga creer en Dios, si rechaza la provisión en Cristo Jesús, esto representa su condenación eterna, la condenación eterna de su alma. Y vaya que son palabras muy duras, pero mire, el Señor todo lo hizo por amor y Él hizo la obra perfecta y por eso dice, y todo el que cree en Él no será condenado, sino tendrá la vida eterna. Y hay un gran abismo entre quienes han llegado a la fe creyendo en la obra expiatoria de Jesucristo y quienes creen que practicando una religión pueden llegar a Cristo. Y ese es un problema muy grave, porque al estar cegados por todo lo que el mundo les ofrece, lo que altera su alma, sus emociones, su entorno, sus expectativas de vida, lo único que tienen es un vacío en el corazón que jamás alcanzan a llenar. Por eso son inconformes, nada les satisface. Ignoran las palabras de Jesús, de tal manera que no pueden descansar en Él. Y se afanan, y sufren, porque no tienen esperanza. El Señor dijo en Mateo 11:28, vengan a mí, todos ustedes. ¿Cuántos? Todos. Dice, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma, porque dice, mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Mis hermanos, ustedes y muchos estamos cansados. Ha sido agobiante, ha sido agotador y créame que no es solamente por lo que tenemos de 10 meses confinados. Si nos ponemos a ver el pasado, pues había agobio, había aflicción, había situaciones difíciles y ya nos sentíamos así, ¿cierto o no? O sea, no podemos pensar que solamente llevamos un año con situaciones que nos están lacerando el alma o que nos están haciendo que la vida cambie. No, mis hermanos, desde antes. Y el Señor nos sí fue preparando, advirtiendo. ¿Y qué cree? Para los que creen. Para los que confían, para los que tienen preparado el corazón y que saben recibir la voluntad de Dios, pueden descansar en Él. ¿Puede usted descansar en el Señor, ¿sí, mi hermano? ¿Cuántos han podido descansar en el Señor ahora en medio de esta pandemia con situaciones verdaderamente difíciles? Cercanas, con situaciones que los han puesto al borde
de cualquier momento angustiante, de cualquier situación grave. Y mire, aquí estamos, por la misericordia de Dios. Pero para los que no creen, sus afanes no les permite ver a Jesucristo como el único que puede darles esa paz que siempre buscan y que jamás encuentran. Y lo más lamentable, mis hermanos, es ver creyentes viviendo como incrédulos, afanados en la búsqueda de las salidas fáciles, afanados en las situaciones que están de alguna manera haciendo cambios en su vida, extrañan sus hábitos, extrañan sus costumbres, extrañan las cosas que hacían antes. Mi hermano, si el Señor permitió esto es para que dejaras de hacer muchas cosas que hacías antes. No sé si te has puesto a pensar en ello. Si hacemos un análisis, no todo lo que hacíamos antes honraba a Dios. Y mira, el Señor no nos encarcela detrás de unas rejas, pero sí nos deja en nuestra casa para que dejemos de pecar. Qué maravilloso es el Señor. Nos encierra en nuestros hogares para que amemos a nuestra esposa, para que la abracemos, para que abracemos a nuestros hijos, para que los atendamos, porque quizás los desatendíamos. Nos encierra en nuestra casa para depender de Él, para esperar de Él toda provisión. Sin embargo, la mayoría de la humanidad solo lo ve como una opción, una moda, una alternativa más entre tantas filosofías, religiones, movimientos espirituales que abundan y siguen formándose en el mundo, formándose este tipo de grupos. En muchos de ellos, mis hermanos, el nombre de Jesús es usado con frecuencia, pero lo tienen tan lejos, así como su conocimiento de Él. Hablan de Jesucristo y no lo conocen, porque su fe está puesta en esa gran cantidad de cosas, incluyendo los ídolos que se han levantado. Y acuérdese que ídolo es cualquier cosa que se pone entre usted y Dios. Y le dan mayor importancia a sus argumentos, a sus juicios, a la práctica de rituales, obras dedicadas a esas deidades que ellos mismos han levantado como representantes para acercarse a Dios. Qué lamentable querer usurpar el nombre de Jesús por cualquier deidad. Y esta idolatría, créame, no es exclusiva de las sectas y de las religiones tradicionales, también tiene su versión evangélica. De cuántas cosas levantan los cristianos que no tienen que ver con el reconocer que solamente Jesucristo puede sacarnos adelante. Y todo es resultado de estrategias espirituales, sí, de un enemigo, el enemigo de nuestras almas, y no con esto le estoy echando toda la culpa al enemigo. Hay quien puede dejar de escuchar al enemigo, pero el enemigo nunca va a dejar de trabajar, mis hermanos, para alejar al hombre de Dios. Y esto hace evidente muchas cosas, entre ellas el riesgo de tener fe, o sea, de decir que creo, pero sin creer en el Dios verdadero. Fíjese lo que dijo el Señor Jesucristo en alguna ocasión en Mateo 15:7, a quienes decían creer en Dios, cumplir con la ley, pero solamente veían por sus intereses personales. Vaya a Mateo 15:7. Dice: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Ahí estamos viendo cómo el hombre religioso, anteponiendo sus juicios, sus argumentos, levantando religiones, levantando procesos para acercarse a Dios. Y usted sabe a lo que me refiero. Y entre la cristiandad actual, vaya que se levantan ídolos, vaya que se levantan movimientos que de repente le dan la misma importancia a las obras, a personas, a instituciones, como que si de ellos dependiera su salvación. Y eso hace que cada día se levanten nuevos argumentos en contra del conocimiento de Dios, al grado que muchos en la actualidad, diciéndose creyentes, dudan que la Biblia es absolutamente inspirada por Dios.
Incluso le han considerado como un libro obsoleto, siempre tratando de desacreditar la veracidad de la palabra, minimizar la obra redentora de Jesucristo, poniendo sus obras, sus recursos, sus argumentos por encima de la palabra de Dios. Y por ignorancia, y créame, hay dos tipos de ignorancia: la ignorancia del que no sabe y la ignorancia del que conoce y hace de lado la palabra. Bueno, por ignorancia las personas se siguen perdiendo porque no quieren entender que cuando alguien rechaza la provisión en Jesucristo, que cuando alguien rechaza la palabra de Dios, quedará eternamente separado de Él. Y cada día esto es más evidente. Y por eso cada día la iglesia tiene que hacerse presente con su testimonio, con su palabra, porque son tiempos difíciles. Son tiempos donde las personas están literalmente muriendo sin esperanza, donde la maldad está aumentando de manera impresionante y donde muchos están enfriándose en su credibilidad a Dios, en su fe en Dios, en su caminar con Dios. Por esa razón y muchas otras, he visto que la primera tarea del Señor Jesucristo, cuando comenzó a trabajar con sus discípulos, fue dirigir su atención a Él, a creer en Él, para que dejaran de depender del mundo que les rodeaba, quitarles del corazón todo aquello que les distrajera su caminar y su permanencia con Dios. Y eso hace también con nosotros, mis hermanos. Constantemente nos está poniendo delante de las situaciones que nos dice: deja de depender de eso. Deja de estar buscando siempre las cosas que ves, las tangibles, las materiales, las que te satisfacen, las que llenan tu vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Deja de depender de eso, depende de mí. ¿Usted cree que es mejor depender de Dios? Finalmente nos vamos a dar cuenta que todo es de Él. Y en su misericordia nos permite, nos da, nos provee. Nada es nuestro, mis hermanos. ¿Cómo llegamos desnuditos aquí a la tierra? ¿Sí llegar? ¿O alguien llegó de traje de charro, porque es mexicano? Un jarocho llegó con jarana. No, la jarana es de los... ¿De dónde es tú? Pues me están viendo en dónde es. Pero créame, venimos todos desnuditos y nos vamos igual. A los discípulos, como a nosotros, les era necesario aprender a depositar en Él todas sus angustias, sus ansiedades, sus necesidades, todo lo que pudiera agobiarles, todo aquello, mis hermanos, que antes de conocer a Jesús tenían que resolver en sus fuerzas, confiando en sus recursos, en sus habilidades, en sus argumentos. A eso nos lleva el Señor, porque la vida continúa igual. Las mismas aflicciones que usted tenía antes de conocer a Cristo, las tiene hoy. Por ser cristiano no han bajado las presiones. Venir a Cristo no es una puerta a la prosperidad, venir a Cristo es una puerta a la vida eterna. Pero ahora usted sabe cómo reaccionar ante esas adversidades. El Señor le ha mostrado a confiar en Él, a ya no depender de sus imaginaciones, de sus recursos, de poner la mirada, de poner la atención, de poner todas las esperanzas en algo. Que suceda esto, que se resuelva aquello, que pase aquello, y entonces voy a ser feliz. No, mi hermano, usted debe ser feliz y gozoso porque Cristo lo tiene. Usted en su corazón, sí lo tiene. Por eso el Señor dijo: no se turbe su corazón. Juan 14:1. ¿Ustedes creen en Dios?, les dijo a los discípulos. ¿Qué cree que le dijeron los discípulos? Así yo les pregunto: ¿ustedes creen en Dios? Y el Señor les dice: crean también en mí. El Señor les dijo: si creen en Dios, crean en mí. Yo soy la esencia del Padre. Yo les estoy diciendo que vengan a descansar, que confíen. Y sabemos que creer en Cristo da la seguridad de recibir lo que ahora solo esperamos, convencidos de la realidad de cosas que aún no vemos, porque están todas dentro del plano de lo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque es lo que finalmente importa. ¿A dónde vamos a pasar toda la eternidad? No nos afanemos con las cosas a las que estuvimos acostumbrados.
No estés pensando en Egipto, mi hermano. Y estas convicciones nos hacen estar seguros que aunque se levanten las tormentas, entonces no habrá que temer mal alguno, mis hermanos, porque hemos creído en Dios. Sin embargo, hay un enemigo común que desea desanimarle y que el apóstol Pedro identificó como un león hambriento que está desesperado, esperando el menor descuido de sus presas para devorarles. ¿Y sabe cuál es el platillo preferido de este león? Usted. Los creyentes. Le fascina el sabor del creyente. Los verdaderos. Hay otros que los tiene ya ahí. Porque a quienes no conocen al Señor, simplemente les sigue el entendimiento con cualquier tipo de estrategias, sabemos que son las del mundo, pues para que no crean en el Evangelio, para que dependan de ellos mismos. Y es lamentable y común, cómo hay espacios que se dicen cristianos donde el mensaje es diluido de tal manera por estos depredadores de la fe que hacen que la gente siga dependiendo de esas cosas materiales y no los llevan a buscar el camino, la verdad y la vida. Pero para quienes han decidido seguir al Señor, el propósito principal es desviarlos de la fe. Eso es lo que quiere ese enemigo, mi hermano. Hacerlo dudar, de manera que le pone tentaciones, le pone trampas, tropiezos, y usa las dificultades habituales de la vida. Por eso le dije, lo mismo sufríamos antes que ahora, pero ahora como que le queremos dar más importancia. ¿Y sabe por qué? Porque nos dejaron esa mala doctrina en muchos espacios, algunos no sé, de que porque es usted un hijo de Dios nada le puede pasar. Mi hermano, tenemos que entender que el Señor dijo, en el mundo tendrán aflicción, no se turbe su corazón, yo he vencido al mundo. Y nos dijo, y estaré contigo siempre. Esa es la realidad. Por eso necesitamos creer. De manera que, aún las pruebas que Dios permite para madurar nuestra fe, el enemigo las usa para querernos desanimar. Así como a Job. El Señor permitió que fuera probada la fe de Job. Le dijo, pero no toca su vida. El Señor conserva tu vida, mi hermano. Aunque las situaciones se agraven, aunque te estén probando. Pero Job conservó su fe. Y agradó a Dios. Las pruebas también las usa el enemigo para desanimarte. Y cuando el creyente descuida su relación con Dios o ignora sus propósitos, se hace vulnerable. Y entonces es cuando todo lo que le sucede ahora, todo es agresión. Es que es que Dios no me quiere, no me oye. ¿Para qué? No, mi hermano. Eso es lo que el león aprovecha para agredir tu fe, plantándote el desánimo, la desconfianza, el temor. Pero cuando estás firme en la palabra, cuando confías en la fidelidad, el cuidado, la provisión de tu Padre Celestial, no te apartas de su mano. No te apartas. No quieres apartarte de su mano. Te aferras porque sabes lo que representa estar con Él. Y encontramos tantos ejemplos de aquellos hombres que dieron testimonio de fe, porque creyeron, cambiaron la historia de sus vidas, de su entorno. Y son testimonio para nosotros. Vaya conmigo a Hebreos 11:6 ahora, por favor. Dice, pero sin fe, o sea, sin creer, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Señor está con un galardón en la mano para ti. Hermanos, por si no lo sabías. Por la fe Noé dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿de cosas que qué? Que aún no se veían. Fíjese lo que es creer. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, por creer, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Imagínese al hermano Noé, vamos a decirle al hermano Noé, al patriarca. El Señor le habla y le dice, constrúyete un arca
con estas dimensiones, era una empresa impresionante, y más para aquellos días. En medio del desierto un arca porque va a haber un diluvio y ahí se va a salvar tu familia. No sabían ni que había lluvia, no existía, no tenían la menor idea de lo que era una inundación. Y Noé, creyendo en cosas que aún no se veían, le creyó a Dios, sin verlas. Y eso hizo que por creer condenara a los demás. ¿Por qué? Porque mientras estaba él construyendo más de 100 años, construyendo el arca, imagínense, la gente pasaba y se burlaba. Mira nada más ¿eso qué es? ¿Es un barco para qué? Para que no se inunde, para que no te ahogues porque viene un diluvio. ¿Qué te pasa, Noé? ¿Ya perdiste? Mire, cuando nosotros le creemos a Dios parece que somos ilógicos. ¿No le han dicho que está usted loco? Estamos locos por Dios y le creemos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar donde había recibido por herencia y salió sin saber a dónde iba, y dejó su parentela. Y de repente decimos, qué difícil ha de haber sido eso. Sí, sí fue difícil, fue un acto de fe, pero ¿sabe qué? Yo sé que usted lo ha hecho. Muchos no se identifican con este pasaje porque a lo mejor no se han puesto a pensar que un día el Señor le dijo a usted, sal de la vida que llevabas, sal incluso de la parentela que te rodea, porque yo tengo una mejor herencia para ti. ¿Y qué hizo usted? Le creyó y salió y caminó en otro rumbo. Y ahora lo que los ven hasta lo pueden decir traidor, le pueden decir, ahora tú no eres el mismo de antes. Qué bueno que no sea el mismo de antes. Pero por su fe, mi hermano, usted puede hacer que ellos volteen los ojos al Señor. Dice que habitó como peregrino, extranjero en la tierra prometida, pero como tierra ajena. Pero dice, en el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No puso sus ojos en las cosas materiales. ¿Se explica esta situación? No se preocupó por el hecho de no tener unas escrituras o por no decir esta es mi tierra. Él sabía que simplemente el Señor le proveería toda su vida en el lugar donde estuviese, que nada le faltaría, que estaría con él, pero que el galardón estaba en otro lugar. Conforme a la fe, dice, murieron todos estos, y está hablando de sus hijos, de sus nietos, está hablando de Isaac, de Jacob y su descendencia, dice, sin haber recibido lo prometido, pero mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fíjese. El versículo 15 dice esto, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Mire, si usted se la pasa pensando en el pasado, tiene tiempo de volver. Pero si usted está consciente que ese pasado no es para usted, sino que usted está viendo el futuro que el Señor le ha puesto delante, ellos mismos así pensaron. Dice, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Recuerda las palabras de Cristo? Iré a mi reino y preparé morada para ustedes. La misma promesa. ¿Usted sabe que Dios está preparando casa a usted? ¿Cómo cree que va a ser su casa? Linda, preciosa, con paz, con consuelo, con amor, sin llanto. Por la fe Moisés, hecho ya grande, adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esto también habla del que ha recibido a Cristo y ha caminado en una dirección diferente. Él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió el oprobio, sí, porque dijo, yo ya no pertenezco a este tiempo, a este mundo, a esta generación. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, creyó, mis hermanos. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. A Moisés le fue revelada la sangre de Cristo para la redención de la humanidad. ¡Qué bendición! Y creyó. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca.
e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿A quién salvó el Señor? A su pueblo. Tierra seca. ¿Se imagina usted? Si ha visto películas donde han hecho ese efecto de que se abren las aguas. Pero ¿sabe usted lo que hay abajo del mar? Si quitamos todo el agua, capas y capas y capas de lodo. Sería imposible caminar allí. Y ellos pasaron como tierra seca. No solamente abrió las aguas, mis hermanos, secó las profundidades del mar. Pasaron como que si estuvieran caminando en el desierto, con seguridad, con tierra firme. ¿Quién es el fundamento? La tierra firme, tu fundamento. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Tú caminas en tierra firme, mis hermanos. ¿Y qué más digo? Por el tiempo, dice el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, tantos. Mis hermanos, todos ellos creyeron. Samuel, dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas. Pero también dice que otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. O sea, todo hubo. No solamente tenemos que ver los triunfos y la gloria, también el sufrimiento, pero créame, en todo estaba el Señor. Pero lo más importante, con todo y lo que estaban viviendo, cosas agradables o cosas desagradables, el Señor estaba con ellos. Y todos creyeron en Él. Eso fue lo importante. Se sostuvieron como viendo al invisible. Se sostuvieron en fe, creyendo en aquel que los había llamado. ¿Usted lo cree? Durante su caminar por la tierra, nuestro Señor Jesucristo, porque esta es la parte del pasado, del Antiguo Testamento, pero ya en nuestra generación, el Señor convivió con mucha gente que de antemano Él sabía se habría de encontrar en algún momento. Y hubo quienes, hasta sin ser judíos, o sea, sin ningún conocimiento de la promesa, creyeron en Él. Y lo más paradójico es que quienes conocían la promesa no creyeron en Él. Algunos. La primera iglesia fue fundada por judíos convertidos. No todos le rechazaron. Y sabemos la historia, no vamos a tocarla hoy. Pero mire, de estos que no conocían ni sabían nada, solamente les guió la necesidad, sí. Algunos le buscaron, otros el Señor mismo buscó, pero Él sabía que los encontraría. Y lo que hizo el Señor fue extender su misericordia. Él vino a hacer la obra completa y perfecta, pero Él jamás cerró su mano, jamás cerró su corazón para extender su cuidado para la gente. Como aquel leproso que con sencillez y creyendo le dijo al Señor, si quieres puedes limpiarme. Fíjese qué oración tan pequeña, pero porque él creía. Le está diciendo al leproso, Señor, yo creo que tú me puedes sanar, pero si tú quieres, puedes limpiarme. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Quiero, sé limpio. Rápida oración, rápida respuesta. Va a decir usted, ay, voy a orar así, mañana me saco la lotería. No, mi hermano, es la voluntad, la soberanía de Dios ante todo. ¿Pero a qué me refiero? Creyó que su cuerpo iba a ser restaurado. ¿Sabe lo que significa un cuerpo leproso? Por cierto, hay que cuidarse mucho. Y hay una infección de lepra que llegó también a León, por si no lo sabía. Y se lo digo de antemano. También cuídese con toda higiene de todos los lugares que usted toca. Las cosas se están poniendo difíciles. ¿Qué decir de aquel paralítico descolgado por el techo por sus amigos que creyeron? Creyeron. Esa fue la fe de ellos. Y lo depositaron delante de Jesús. ¿Recuerda? Pero ellos dijeron, no, pues no podemos dejar al amigo acá. Vamos a hacer todo lo posible. ¿Sabe qué representa esto? A la iglesia. ¿La iglesia cree o no cree? Entonces, ¿de quién es el deber de tener, bueno, no se puede tener un deber por tener misericordia, pero ¿de quién es el llevar a los que no conocen a Cristo? De nosotros.
y hacer todo lo posible y esforzarnos. Ellos cargaron a este hombre. Tuvieron que subirse a un techo, subir a una casa, transgredir la casa, romper el techo. Sabían lo que representaba, nos la van a cobrar. Pero dijeron, pero es importante que él esté delante de Jesús. ¿O se acuerda de aquel hombre Jairo? Un escriba, un hombre importante, un religioso, de los que rechazaban al Señor, pero que creyó en Jesús. Tenía una necesidad, su hijita se estaba muriendo. Y con toda su desesperación y su necesidad, llegó con él, haciendo de lado todos los aparatajes religiosos que le pudieran evitar las críticas. Y todavía esperó pacientemente cuando una mujer se arrastraba detrás del Señor y tocaba su manto y decía, si tan solo tocara su manto sería yo sana. Otra persona que creyó. Y en ese momento 2 almas creían en Jesús y los 2 fueron satisfechos. Por eso lo más impactante es que mientras Jesús atendía a esta mujer, alguien viene y le dice, deja de molestar al maestro, tu hija ha muerto. Y no se desanimó. ¿Se imaginan el impacto? ¿Se imaginan el dolor? Pero el Señor escuchó y le dijo, no temas, solo debes creer. Y el Señor llegó a la casa, vio a la niña, le dijo, Talita Kumi, a ti te digo, niña, levántate. Y sacó a las plañideras y los que se burlaban y le entregó a su hija, porque creyó, alguien creyó. ¿Recuerda al padre del muchacho endemoniado que rogó al Señor y le dijo, Señor, mi hijo se está muriendo, hay algo que lo hace que se tire al fuego, lo quiere ahogar, lo quiere matar, tus discípulos no han hecho, no pueden? Y el Señor le dijo, ¿sabías tú que al que cree todo le es posible? ¿Se imagina el rostro de este hombre? No conocía a Jesús tampoco, pero sabía que era un hombre que podía y que le dijo, sí, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Sí creo, si al que cree todo le es posible, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Alguno de sus discípulos algún día le dijo, aumentanos la fe, Señor. ¿Será necesario pedirle al Señor que nos aumente la fe? Es una oración válida que quizás tendríamos que poner por obra. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Y sanó el Señor al hijo de este hombre. O aquella mujer sirofenicia que buscó a Jesús humillándose, rogándole por la salud de su hijita también, estaba también atormentada, a punto de morir. Y conocemos la historia. Y aún ella solamente dijo, no importa que me digas que soy un perrito, no importa. Unas cuantas migajas, Señor, poquito de ti, porque contigo, aunque sea poquito, es suficiente. No hay poquito delante de Dios, mis hermanos. Nada que venga de la mano de Dios es poquito. Y así sea una migaja, hace milagros, porque viene de parte de la mano del Señor. ¿Se acuerda del centurión aquel que el Señor se admiró de su fe cuando le dice, Jesús, no es necesario que vayas a mi casa, con solo decir que mi siervo sane, él va a sanar? Y Jesús dijo, ni aún en Israel he encontrado esta fe. Sea como has dicho. ¿Cuántas necesidades, o con cuántas necesidades y con cuántas situaciones de estos hombres y mujeres del Antiguo y del Nuevo Testamento, estos pasajes que acabamos de ver rápidamente, te has identificado? Y las sientes incluso como propias. ¿Qué tanto estás experimentando, has experimentado o estás pasando en estos tiempos que han puesto a prueba tu fe, tu fidelidad al Señor y que a lo mejor te has caído? Y has caído en incredulidad. Y has dejado de creer en el Señor, de ser fiel a Él. Pero la pregunta más importante en este momento es si este mensaje está abriendo tu entendimiento un poco. ¿Cuál será tu respuesta? Porque has dicho que crees. Aquí has dicho que crees y el Señor lo ha escuchado. Multitudes le buscaron y el Señor les extendió su cuidado y misericordia. Marcos 6:55 dice, y recorriendo toda la tierra de alrededor,
comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades, campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos, mire aquí dice, todos los que le tocaban quedaban sanos. La gente creía. El Señor estaba haciendo la obra completa y extendía en ese momento su misericordia. Pero le voy a decir algo bien importante, estas señales solamente eran parte de la misericordia que el Señor extendía, porque su carácter de compasión y de bondad es siempre, está presente. Él se conduele, se compadece de nosotros y sabía que eran necesidades apremiantes en ese momento. Y por su carácter compasivo les ayudaba, los proveía, los sanaba. Y aunque era inevitable que la gente pusiera sus ojos en Él buscando milagros, salud y provisión, el propósito del Señor jamás se quitó de su corazón y de su mente, la redención de la humanidad. Porque eso es lo más importante, mis hermanos. Sí, el Señor nos ve con misericordia, conoce nuestros problemas, sabe que somos polvo. Pero el Maestro siempre buscó la importancia, mostró la importancia de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:31 dice, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto. ¿A qué se refería la gente? O sea, los incrédulos están poniendo su mirada en estas cosas. Dice, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Quiere decir que le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Le está hablando a los que creen. Los que no creen están afanados. Ustedes que creen, pongan su mirada en el Padre Celestial. Por tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Y bastante tiene cada día con su propio mal. El Señor sabía lo que representaba cada día. Y cada día tenemos preocupaciones, situaciones que tenemos que sortear, decisiones que tomar, aflicciones que sufrir. Pero deja que cada día tenga su propio mal y camina adelante, en pos del consumador de la fe. Resulta doloroso ver creyentes extraviados de la fe, regresando al mundo por no estar afirmados en el Señor, porque los afanes de la vida los han llevado al desaliento y aún al pecado. Y ya no luchan, mis hermanos, ya no luchan. Se han alejado de tal manera que ahora quieren volver a resolver su vida a la antigua, a su manera. Y se dejan envolver por los tratos del mundo, lo que les ofrece, y ahora hasta buscan placeres. Se dejan seducir por tentaciones, su propia carnalidad los hace caer, ceden a las tentaciones, porque el enemigo vio un plato suculento para plantar desánimo, pecado, tropiezos y hacerlos caer. Como la parábola del sembrador. Dice Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mi hermano, que la palabra no sea infructuosa en tu vida. Busca primero el reino de Dios. Por eso no entender las palabras de Cristo es no entender las leyes del reino, mis hermanos. Y para quienes no están totalmente o verdaderamente convencidos de lo que dicen creer, y aún dependen de las cosas materiales, emocionales, el riesgo de desviarse es inminente. ¿Cómo está tu corazón? ¿En dónde tienes puestas tus expectativas? ¿Acaso esta prueba pandémica no te ha permitido ver que el Señor te ha demandado cambios en tu carácter, cambios en tus procederes, en tus palabras, en tu fidelidad a Dios? ¿Cambios? Porque el que cree permanece.
lucha, ora, se guarda y sabe esperar porque confía en el Señor. Y eso le permite pasar las pruebas con gozo, rechazar las tentaciones del mundo. Y no es fácil, mis hermanos. Yo no estoy diciendo que sea fácil, yo estoy diciendo que es posible en el Señor. Qué importante es estar seguros de lo que creemos, de la fe que profesamos, pero sobre todo en quién creemos, porque no solo es creer en Dios. El apóstol Pablo nos da un buen consejo al respecto. Dice en 2 de Corintios 13:5, examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. Estoy leyendo la versión de Reina Valera contemporánea. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? A menos que hayan fracasado en la prueba. ¿Se los vuelvo a leer? Examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? ¿Sí se han dado cuenta que Jesucristo está en ustedes? Aquí ustedes han dicho que creen. Yo también. A menos que hayan fracasado en la prueba. Mis hermanos, las pruebas son para pasarlas. A nadie le gusta reprobar, pero tenemos que estar afirmados en la fe. De manera que cada uno debe probarse ante la palabra. Es ante la palabra, es ante la Escritura, no ante tus convicciones, no ante lo que dice alguna persona, alguna institución que se dice sabia en las líderes cristianas. No, mis hermanos, busca en la palabra, busca en la sana doctrina, para no justificarte, para no caer en errores. Pruébate ante la palabra y sé consciente. Por eso dice Pablo, pruébate. Sé consciente de cómo estás viviendo tu fe ante los ojos de Dios. Recuerda que el Espíritu Santo te da testimonio de que eres hijo de Dios. Ahí está la prueba. Pero al ser nuestra responsabilidad el perseverar y aumentar nuestra fe y fidelidad a Dios, entonces tenemos que estar afirmados, tenemos que fortalecerla para que todo sea parte de las convicciones que queden impresas en tu corazón, en tu alma, donde a pesar de todo lo que se pueda presentar, bueno o malo, tu confianza esté siempre depositada en Él. ¿Por qué dije bueno o malo? Porque también las cosas buenas te alejan de Dios, mi hermano. También las cosas que para ti resultan confortantes te alejan de Dios. Por eso el riesgo de buscar en el pasado. Por eso el riesgo de buscar atrás. Creer en Dios y en la redención en Cristo como fundamento de nuestra fe es algo por lo que debemos luchar con todas nuestras fuerzas para conservarla pura, hacerla crecer y perseverar en ella hasta el final, confiando que el Señor está siempre con nosotros. ¿Usted lo cree? Termino con esta escritura. Acompáñeme a Romanos 16, por favor, en el versículo 25, y terminamos con esta escritura. Dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Acompáñame a orar. Si quiere ponerse de pie, porque quisiera orar por usted. ¿Cuántas cosas, mi hermano, hemos pasado a lo largo de este tiempo de pandemia? ¿Y cuántas cosas habíamos pasado que no nos habíamos dado cuenta quizás, que formaban parte de lo que el Señor estaba preparándonos para estos tiempos? Si gusta levantar sus brazos, si gusta simplemente adorar a su Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado una lección más de lo que
representa y significa creer en ti, de lo que puede hacer la fe en el ánimo y en la vida de quienes creen, Señor. Algo muy importante es pedirte perdón. Y pedirte perdón, Señor, porque te hemos fallado, por nuestra incredulidad, porque aún sabiendo que somos tus hijos, aún entendiendo este proceso que surgió de tu corazón para nosotros de la salvación en Cristo Jesús y habiendo recibido a nuestro Señor como Salvador y Señor, nos hemos desanimado, hemos dejado de creer, nos hemos hastiado, nos hemos fastidiado. Señor, cuánto nos hace falta crecer, pero cuánta misericordia vas a seguir derramando. Te damos gracias, Padre eterno, porque sabemos que tú siempre estás pendiente de nosotros y aún con nuestras caídas, con nuestro tropiezo, con nuestra falta de fe, aún con esas caídas, con ese desánimo, tú estás con nosotros, Señor. Y no te avergüenzas de que somos tus hijos, Padre eterno. Por eso te rogamos en esta tarde ya, Señor, que avives en nuestro corazón nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayuda nuestra incredulidad, pero para honrarte a ti, Señor, para hacer las cosas que te agradan, para bendecir tu nombre todas las mañanas y darte gracias por el nuevo día, para buscar en ti la salida, para buscar en ti la provisión y no en el mundo, no en el hombre, no en las circunstancias, para depender totalmente de ti. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que nuestra oración es escuchada y porque tú te complaces, Señor, en que tus hijos se acerquen a ti. Y tú como Padre fiel, Padre bueno, misericordioso, sabemos que de ti solamente podemos esperar el consuelo, la provisión, la misericordia, el abrazo, la paz. Gracias, Padre eterno, por tantas misericordias extendidas. Gracias por tu cuidado. Gracias por ser nuestro Dios. Bendice a mis hermanos. Bendice a cada familia, Señor, en el lugar donde estén. Y a ti sea la gloria y la honra, poder y alabanza por los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, fundado en la roca. Ahora yo estoy
excelente semana, hermano. El Señor le bendiga.